El sol de la tarde caía oblicuo sobre la Plaza de la Encarnación en Sevilla, pintando las setas con un dorado cálido que contrastaba con las sombras alargadas. Aminata Diallo se sentó en uno de los bancos de madera, el libro abierto en su regazo, pero sus ojos no seguían las líneas. En cambio, observaba el ir y venir de la gente. Turistas maravillados, jóvenes sevillanos charlando, familias con niños. Era un mosaico vibrante, un lugar donde se sentía a ratos casi invisible, casi parte del paisaje. Otras veces sentía las miradas furtivas o directas que la recordaban que su piel, su acento, su origen, la marcaban como otra. Un suspiro silencioso escapó de sus labios. Había llegado a España hacía 5 años, desde Senegal, buscando una vida mejor para ella y para enviar dinero a su madre. 5 años de trabajos duros, de papeles, de aprender a navegar un mundo que a veces era acogedor y a veces frío como el mármol. Hoy solo quería disfrutar de la calma relativa de la tarde, un pequeño respiro antes de volver al apartamento compartido y preparar la cena para su madre, doña Elena, que había llegado hacía unos meses. Al otro lado de la plaza, el inspector Ricardo Torres patrullaba con la pesadez de 20 años de servicio en sus hombros y un cinismo que le había corroído el alma. Había visto de todo, o eso creía. Y lo que más veía últimamente eran caras nuevas, extranjeros que, en su mente, traían problemas. La plaza, antes un lugar tranquilo para los de siempre, ahora era un hervidero de gente que no entendía, que hablaba idiomas que no conocía, que vestía diferente. Su mirada se posó en Aminata, mujer, joven, negra, sola en un banco leyendo, una imagen que no encajaba con su estereotipo del paseante de la plaza. Su instinto, un instinto curtido por años de prejuicios no cuestionados, se activó. Otra más, masculló para sí, ajustándose el cinturón. Una vaga descripción de un pequeño hurto en una tienda cercana le vino a la mente. Persona joven, complexión normal. Suficiente. Siempre era suficiente para él. Decidió acercarse. No había prisa, solo la certeza de que esta gente siempre estaba ocultando algo. Aminata sintió la presencia antes de verlo. Una sombra que se alargaba sobre el banco. Levantó la vista. Un policía, de uniforme, con una expresión dura que le resultaba familiar, aunque nunca lo hubiera visto antes. El mismo tipo de mirada que había recibido en entrevistas de trabajo, en tiendas, en la calle. Una mezcla de desconfianza y autoridad que la hacía encogerse por dentro, aunque por fuera intentara mantener la calma. Cerró el libro lentamente, marcando la página. Sus manos apoyadas sobre la tapa estaban visibles. Un pequeño acto de precaución que había aprendido. «Buenas tardes», dijo Torres, su voz áspera, sin rastro de calidez. Se detuvo a un par de metros, escaneándola de arriba abajo. «Buenas tardes», respondió Aminata, su voz ligeramente tensa a pesar de sus esfuerzos. Mantuvo la mirada, intentando parecer tranquila. «¿Qué hace aquí?», preguntó Torres, su tono ya acusatorio. No era una pregunta casual sobre el disfrute de la tarde, era una demanda de justificación. «Estoy esperando a alguien», respondió Aminata, su español fluido pero con el acento sulquil que no desaparecería del todo. «Simplemente pasando el rato». Torres resopló. «Pasando el rato. ¿Tiene identificación?». Aminata sintió un nudo en el estómago. Aquí vamos. Sabía que no estaba obligada a mostrar su identificación solo por estar sentada en un espacio público, pero también sabía que negarse solo empeoraría las cosas con este tipo de policía. Había escuchado historias de amigos, de conocidos, historias que la habían enseñado a tener miedo, pero una parte de ella se reveló. No estaba haciendo nada malo. «¿Por qué necesita mi identificación?», preguntó, intentando que su voz sonara firme, no desafiante. «No he hecho nada». La pregunta pareció irritar a Torres. Dio un paso más cerca. «Es mi trabajo. Hay descripciones de personas por aquí. Usted encaja con una». «¿Qué descripción?», preguntó Aminata, aunque sabía que la respuesta sería vaga. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. «Una descripción general», dijo Torres, moviendo una mano con impaciencia. «Joven, complexión normal. Su comportamiento es sospechoso». «Sospechoso», repitió Aminata, la indignación comenzando a superar al miedo. «Sentada en un banco leyendo un libro es sospechoso». «Su forma de hablar, su nerviosismo», inventó Torres, su mirada volviéndose más dura. «Muéstreme la identificación, ahora, o tendré que llevarla a comisaría». Aminata lo miró a los ojos, vio el prejuicio desnudo, la certeza de que ella era culpable de algo, de cualquier cosa. Una oleada de frustración la inundó. Pero también el miedo.
El miedo a los problemas, a la burocracia, a poner en riesgo su estatus, a preocupar a su madre. Con un suspiro casi inaudible metió la mano en su bolso, con movimientos lentos y deliberados para que él pudiera ver que no representaba una amenaza. Sacó su cartera y le tendió su tarjeta de residencia. Torres la agarró bruscamente, sus dedos rozando los de ella. La examinó por un momento. El nombre, la foto, la nacionalidad. Diallo. Senegalesa, masculló, como si el nombre y el origen confirmaran todas sus sospechas infundadas. Levántese. Aminata se levantó lentamente, sus piernas temblando ligeramente. Mantuvo las manos a la vista. Gírese, ordenó Torres, sacando unas esposas de su cinturón. Los ojos de Aminata se abrieron ligeramente. ¿Esposarla? Por estar sentada en un banco. El pánico comenzó a subir por su garganta. Pero, ¿por qué? No he hecho nada, se lo juro. No soy la persona que busca. Ya lo veremos en comisaría, dijo Torres con frialdad, ignorando sus súplicas. Le agarró el brazo con fuerza y la giró. El frío metal de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas, un sonido seco y humillante que pareció resonar en toda la plaza. Sintió las miradas de la gente, algunas curiosas, otras quizás compasivas, la mayoría probablemente intentando no mirar. La vergüenza la quemó. Va a venir conmigo, dijo Torres, tirando ligeramente de su brazo. Aminata no se resistió. ¿De qué serviría? La lucha en ese momento solo empeoraría las cosas. Con la cabeza alta o intentándolo, caminó junto al inspector Torres hacia el coche patrulla aparcado cerca. Cada paso la alejaba de la normalidad, la arrastraba a un mundo de procedimientos y sospechas injustificadas. Las trenzas le rozaban el cuello con cada movimiento, un recordatorio de quién era y de por qué estaba pasando por esto. El sol de Sevilla, antes cálido y acogedor, ahora parecía burlarse de su desgracia. Sentía a las esposas apretando sus muñecas, el uniforme de Torres a su lado, el peso de la injusticia cayendo sobre ella. Esto no era solo un arresto, era una humillación pública, basada en el color de su piel. Y no sabía cuánto duraría ni qué consecuencias tendría. El coche patrulla se movió por las calles de Sevilla. El inspector Torres al volante, su rostro impasible. Aminata iba sentada en el asiento trasero, con las manos esposadas a la espalda. El silencio en el coche era pesado, roto solo por el sonido del motor y el tráfico exterior. Aminata miraba por la ventana, las calles familiares pasando como un borrón. No podía creer que esto estuviera pasando. Un momento estaba tranquilamente en la plaza, y al siguiente estaba esposada, camino a una comisaría, por ninguna razón real. La indignación inicial se había convertido en un miedo frío y punzante. ¿Qué le harían? ¿La interrogarían durante horas? ¿Llamarían a inmigración? Las historias que había escuchado de otros inmigrantes detenidos sin motivo le venían a la mente, historias de largas esperas, de malos tratos, de complicaciones con los papeles. Torres la miró por el espejo retrovisor. Su expresión era de pura desconfianza. Así que, ¿qué estabas haciendo realmente en la plaza?, preguntó, recalcando la palabra realmente. Aminata suspiró. Ya se lo dije, estaba esperando a una amiga y leyendo. Torres resopló de nuevo. Leer. Claro, la gente como tú no se sienta en la plaza a leer por la tarde. La gente como yo, repitió Aminata, su voz baja. La frase le dolió más que las esposas. Sí, usted, extranjera, sola, parece nerviosa. Estoy nerviosa porque usted me ha esposado por no hacer nada, replicó Aminata, encontrando un poco de valor. Cualquiera estaría nervioso. Torres ignoró su comentario. Llegaron a la comisaría, un edificio grande y funcional que parecía intimidante desde fuera. Torres aparcó y salió del coche. Abrió la puerta trasera de Aminata y le indicó que saliera. El frío de las esposas le quemaba la piel. Caminó junto a Torres, sintiendo las miradas de la gente que entraba y salía del edificio. Una vez dentro, el ambiente era bullicioso, teléfonos sonando, conversaciones, el tecleo de ordenadores. Torres la condujo hacia el área de fichaje. Un agente joven, con el uniforme impecable y una expresión algo sorprendida, estaba detrás del mostrador. Era el agente Javier Ruiz. «Inspector Torres», dijo Ruiz, mirando de Torres a Aminata con curiosidad. «¿Qué tenemos aquí?» «Una sospechosa», dijo Torres secamente. Le entregó la tarjeta de residencia de Aminata, encontrada actuando de forma evasiva en la Plaza de la Encarnación. Encaja con una descripción. Ruiz tomó la tarjeta. Sus ojos se posaron en la foto, luego en Aminata. Por un instante, Aminata creyó ver una chispa de duda o incomodidad en su mirada, pero desapareció rápidamente. Ruiz asintió y comenzó a teclear en el ordenador.
¿Ha sido informada la comisaria Vargas?, preguntó Ruiz. Torres frunció el ceño. No había planeado involucrar a la comisaria tan pronto. La comisaria Isabel Vargas era conocida por ser estricta con los procedimientos y no toleraba los arrestos injustificados, aunque a veces las quejas contra oficiales veteranos se movían lentamente. No es necesario molestar a la comisaria por esto, dijo Torres. Es un asunto de rutina. La comisaria Vargas ha dado instrucciones de que se le informe de cualquier detención que pueda ser sensible, dijo Ruiz, sin levantar la vista del ordenador, pero con un tono que sugería que este caso podría serlo. Y una queja por perfil racial, aunque aún no se haya formalizado, podría considerarse sensible. «Queja. No hay ninguna queja», dijo Torres, su voz tensa. «Aún no», dijo Ruiz. Pero la señora miró la tarjeta de nuevo. Diallo tiene derecho a presentarla. Y dado el motivo de la detención, Torres apretó la mandíbula. No le gustaba que un agente joven le cuestionara. «Bien, infórmela. Pero esto es una pérdida de tiempo». Recuperó la tarjeta de residencia de Aminata. Mientras tanto, la llevaremos a una sala de espera. Torres condujo a Aminata a una pequeña sala de espera con paredes de color neutro y sillas incómodas. Le indicó que se sentara. «Espere aquí. Ya vendrán a interrogarla». Sin más, salió de la sala, dejando a Aminata sola con sus pensamientos y el frío de las esposas. La soledad y la incertidumbre la golpearon con fuerza. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero parpadeó para contenerlas. No quería llorar. No quería darles la satisfacción de verla rota. Pero el miedo era abrumador. ¿Y si no salía de aquí? ¿Quién cuidaría de su madre? Doña Elena dependía de ella, no solo económicamente, sino para todo en este nuevo país. La idea de que su madre se enterara de esto, de que la vieran detenida como una criminal, le partía el alma. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió y entró el agente Ruiz. Llevaba una expresión más suave que Torres, aunque seguía siendo profesional. «Señora Diallo», dijo, su tono un poco más amable. «La comisaria Vargas ha sido informada. Ha pedido que espere aquí mientras revise el informe inicial». Aminata asintió, incapaz de hablar. «¿Necesita algo? ¿Agua?», preguntó Ruiz. «Quiero llamar a mi madre», dijo Aminata, su voz ronca. «Y quiero un abogado». Ruiz dudó un momento. «Tiene derecho a un abogado de oficio. Podemos gestionarlo. En cuanto a la llamada». La puerta se abrió de nuevo, esta vez con más autoridad. Entró la comisaria Isabel Vargas. Era una mujer de unos 40 y tantos, con el pelo oscuro recogido en un moño pulcro y una mirada penetrante. Su uniforme estaba impecable. Parecía cansada, pero alerta. Ruiz se puso derecho. «Comisaria», dijo Ruiz. Vargas asintió, sus ojos fijos en Aminata. Se acercó a ella, su mirada recorriendo las esposas, el rostro asustado de Aminata. No había hostilidad en su expresión, pero sí una evaluación cuidadosa. «Señora Diallo», dijo Vargas, su voz firme pero no dura. «Soy la comisaria Isabel Vargas. Entiendo que ha sido traída aquí por el inspector Torres». «Sí», respondió Aminata, encontrando un poco de aliento. «Por nada. Estaba en la plaza y él dijo que era sospechosa». Vargas miró a Ruiz. «Agente Ruiz, podría quitarle las esposas a la señora Diallo. No parece representar un riesgo de fuga». Ruiz pareció aliviado. Se acercó a Aminata y con movimientos cuidadosos le quitó las esposas. Aminata se frotó las muñecas, sintiendo el alivio y el dolor sordo. «Gracias», murmuró. «Señora Diallo, he leído el informe preliminar del inspector Torres», dijo Vargas, sentándose en una de las sillas frente a ella. «Dice que usted actuaba de forma evasiva y encajaba con una descripción». «No es cierto», dijo Aminata, con más fuerza ahora que las esposas ya no la oprimían. «Me preguntó qué hacía allí de forma muy agresiva. Intenté responder, pero él ya había decidido que era sospechosa. Nunca actué de forma evasiva. Le mostré mi identificación cuando insistió». Vargas la escuchó con atención, sus ojos fijos en los de Aminata. Aminata sintió que por primera vez desde que Torres se le había acercado, alguien la estaba escuchando de verdad. «Entiendo», dijo Vargas, asintiendo lentamente. Miró a Ruiz. «Agente Ruiz, ¿había testigos en la plaza?» «Sí, comisaria. Era plena tarde. Había bastante gente», respondió Ruiz. «El inspector Torres no tomó declaraciones en el momento». Vargas frunció ligeramente el ceño. «Por supuesto que no. Agente Ruiz, necesito que localice a posibles testigos en la plaza y revise si hay cámaras de seguridad de comercios cercanos que puedan haber grabado la interacción». «Entendido, comisaria», dijo Ruiz. Vargas se volvió hacia Aminata.
Señora Diallo, su versión de los hechos difiere significativamente de la del inspector Torres. Vamos a investigar esto a fondo. Tiene derecho a un abogado y a presentar una queja formal. ¿Desea hacerlo? Sí, dijo Aminata de inmediato. Quiero presentar una queja. Lo que ha hecho este inspector no es justo. No pueden tratar a la gente así. Tiene razón, dijo Vargas, su tono firme. Le asignaremos un abogado de oficio. Mientras tanto, puede llamar a su madre. Agente Ruiz, facilite un teléfono a la señora Diallo. Ruiz asintió. Vargas se puso de pie. Señora Diallo, la investigación tomará tiempo, pero le aseguro que nos tomaremos su queja muy en serio. Aminata sintió una pequeña punzada de esperanza. Quizás no todo estaba perdido. Gracias, comisaria, dijo, sintiendo un alivio inmenso al ver que no la trataban como a una criminal, sino como a una ciudadana o residente legal, con derechos. Vargas salió de la sala, seguida por Ruiz. Aminata se quedó sola de nuevo, pero esta vez sin esposas y con la promesa de una investigación. Las lágrimas que había contenido antes comenzaron a caer, pero ya no eran de miedo, sino de una mezcla de tensión liberada y la dura realidad de lo que había pasado. Necesitaba hablar con su madre. Necesitaba un abogado. La lucha acababa de empezar. La llamada a doña Elena fue difícil. Aminata intentó sonar calmada, pero su voz temblaba. Explicó lo sucedido de la forma más suave posible, omitiendo algunos detalles para no asustarla demasiado. Pero la sola mención de la policía y la detención fue suficiente para que su madre se angustiara. Doña Elena, con su español aún vacilante, insistió en ir a la comisaría de inmediato. Aminata le aseguró que ya estaba bien, que la comisaria era amable y que le asignarían un abogado. Prometió llamarla tan pronto como saliera. Poco después, un funcionario de la comisaría llegó para tomar su declaración oficial. Aminata relató los hechos con detalle, sintiendo la injusticia de cada momento. El funcionario, aunque profesional, parecía algo distante, como si estuviera acostumbrado a estas historias. Le entregaron los datos del abogado de oficio asignado, Mateo López, y le dijeron que él se pondría en contacto con ella. Finalmente le permitieron irse, no sin antes recordarle que debía estar localizable para la investigación. Salir de la comisaría y respirar el aire de la calle fue un alivio inmenso, pero la experiencia la había dejado marcada. La vergüenza y la rabia seguían ahí. Tomó un autobús a casa, sintiendo las miradas de los pasajeros, imaginando que todos sabían lo que le había pasado. Doña Elena la recibió en la puerta del apartamento con los ojos llenos de lágrimas. La abrazó con fuerza, hablando en Wolof, la lengua materna que siempre usaban en privado, una lengua de consuelo y pertenencia. Aminata le contó todo, esta vez sin filtros. Su madre la escuchó, su rostro una máscara de dolor y preocupación. «Esto no es justo, hija, no es justo», repetía doña Elena, acariciándole el brazo. «Vinimos aquí para estar mejor, no para que te traten como una criminal». Esa noche, Aminata no pudo dormir. La imagen del rostro de Torres, la sensación de las esposas, las miradas en la plaza y en la comisaría se repetían en su mente. Pero junto al miedo y la humillación, crecía una determinación fría. No iba a dejar que esto quedara así. A la mañana siguiente, llamó al número del abogado Mateo López. Esperaba una voz burocrática y desinteresada, pero el hombre al otro lado del teléfono sonó sorprendentemente atento y comprensivo. Mateo López era un abogado de unos 50 años, con experiencia en casos de derechos civiles y discriminación, a menudo colaborando con ONG que ayudaban a inmigrantes. Había revisado el informe inicial de la comisaría y la declaración de Aminata. «Señora Diallo», dijo Mateo, «he leído su caso. Es indignante. Lo que el inspector Torres hizo es un claro caso de perfil racial y abuso de autoridad. Me gustaría reunirme con usted y su madre lo antes posible para discutir los pasos a seguir». Se reunieron esa misma tarde en un pequeño despacho en el centro. Mateo era tranquilo y metódico. Explicó el proceso, la investigación interna de la policía, la posibilidad de presentar una denuncia en los juzgados, la necesidad de reunir pruebas sólidas. «La clave será la evidencia», dijo Mateo, mirando a Aminata por encima de sus gafas. «Su palabra contra la de un inspector con 20 años de servicio. Necesitamos testigos. Necesitamos esas grabaciones de seguridad de la plaza que la comisaria Vargas ha pedido buscar». Aminata sintió. Había gente en la plaza, muchos, pero ¿querrán hablar? La gente tiene miedo de meterse en problemas con la policía. «Ese es el desafío», admitió Mateo, «pero hay gente buena.
Y hay organizaciones que pueden ayudar a localizarlos y convencerlos de que den su testimonio de forma segura. Mateo se puso en contacto con una ONG local que trabajaba en el barrio de Aminata. Con su ayuda, comenzaron a visitar la plaza, hablando con comerciantes y residentes habituales, preguntando si habían visto el incidente. La respuesta fue mixta. Algunos recordaban haber visto a un policía deteniendo a una mujer negra, pero no querían involucrarse. Otros, sin embargo, se mostraron indignados por el trato que había recibido Aminata y se ofrecieron a testificar, aunque con cautela. Mientras tanto, la investigación interna de la comisaría parecía avanzar a paso de tortuga. La comisaria Vargas, aunque había mostrado una actitud inicial prometedora, se enfrentaba a la resistencia interna. El inspector Torres tenía amigos y colegas que no querían verle en problemas, que creían en su instinto, o que simplemente no querían cuestionar la autoridad de un superior. El agente Ruiz, por su parte, había localizado algunas cámaras de seguridad, pero una de ellas, la más prometedora, casualmente había tenido un fallo técnico en los días del incidente. Otra grabación mostraba la escena desde lejos, borrosa, pero parecía confirmar la calma de Aminata y la agresividad de Torres. Mateo y Aminata sentían que la comisaría estaba intentando enterrar el caso. Decidieron aumentar la presión. Mateo preparó una denuncia formal más detallada, apoyada por los testimonios de los testigos que habían logrado reunir y la grabación borrosa. También contactaron con un periodista local conocido por cubrir temas sociales y de inmigración. La publicación de un artículo sobre el extraño incidente en la Plaza de la Encarnación, con el testimonio de Aminata y la mención de la investigación interna, generó un pequeño revuelo. Las redes sociales se hicieron eco. La presión sobre la comisaria Vargas aumentó. Ya no era solo una queja interna, era un asunto público que afectaba la reputación del departamento. La comisaria Vargas leyó el artículo con una mezcla de frustración y determinación. Sabía que Torres había actuado mal. El informe de Ruiz sobre la grabación borrosa y la avería de la otra cámara, sumado a los rumores internos sobre el incidente, le confirmaban que Torres había actuado basándose en prejuicios. Pero Torres era un inspector, con muchos años de servicio, y despedirlo o sancionarlo severamente crearía un terremoto en el departamento. Sin embargo, la presión externa y su propio sentido de la justicia la obligaron a actuar. No podía permitir que este tipo de comportamiento quedara impune. La integridad de la policía de Sevilla estaba en juego. Convocó a una reunión. Estarían presentes ella, el inspector Torres, Aminata y su abogado Mateo López y el detective Harper, un personaje nuevo, sí, pero necesario para el proceso de investigación formal, similar al original. Llamémosle detective Fernández para adaptarlo al contexto español. Estarían presentes ella, el inspector Torres, Aminata y su abogado Mateo López, y el detective Harper, un personaje nuevo, sí, pero necesario para el proceso de investigación formal, similar al original. Aminata se preparó para la reunión con el corazón latiendo con fuerza. Mateo le recordó que tenía derecho a ser escuchada, que la verdad estaba de su lado. Doña Elena la abrazó antes de irse, sus ojos llenos de orgullo y miedo. «Sé fuerte, hija mía», le dijo. La sala de reuniones de la comisaría era formal y fría. La comisaria Vargas estaba sentada a la cabecera de la mesa, con el detective Fernández a su lado. El inspector Torres estaba sentado frente a ellos, con el rostro pétreo, mirando a Aminata con una mezcla de desprecio y desafío. Aminata se sentó junto a Mateo, sintiendo su mano tranquilizadora sobre la suya por un instante. Current Part Characters 15698, Total Characters 1678. La comisaria Vargas abrió la reunión con un tono formal. «Estamos aquí para revisar la queja presentada por la señora Aminata Diallo contra el inspector Ricardo Torres relativa a su detención el pasado», mencionó la fecha. «Hemos llevado a cabo una investigación interna preliminar. Señora Diallo, ¿desea relatar los hechos en sus propias palabras?» Aminata asintió. Respiró hondo, sintiendo la mirada de Torres clavada en ella. Comenzó a hablar, su voz temblando al principio, pero ganando firmeza a medida que describía la tarde en la plaza, la aproximación de Torres, sus preguntas agresivas, su negativa a escuchar, la humillación del arresto, el miedo en la comisaría. No exageró, simplemente contó la verdad, la cruda y dolorosa verdad de ser juzgada y tratada como criminal por su apariencia. Cuando terminó,
La sala quedó en silencio. La comisaria Vargas la miró con una expresión difícil de descifrar. El detective Fernández tomaba notas. Torres seguía impasible. Mateo López tomó la palabra. Comisaria detective, tenemos testimonios de varios testigos que corroboran la versión de la señora Diallo. Ciudadanos que estaban en la plaza y vieron al inspector Torres abordarla de forma agresiva sin provocación aparente. También tenemos una grabación de seguridad, parcial y borrosa, pero que muestra a la señora Diallo sentada tranquilamente en el banco y la actitud del inspector. Mateo presentó los documentos y una tablet con el video. La señora Diallo no actuó de forma evasiva. Respondió a sus preguntas y mostró su identificación. No había causa probable para la detención. Esto fue un caso de perfil racial, puro y simple. El inspector Torres carraspeó. «Eso no es cierto», dijo con voz fuerte y segura. «La vi actuando de forma sospechosa. Miraba a su alrededor constantemente nerviosa. Encajaba con la descripción de un hurto. Cuando le pedí identificación, se puso evasiva, preguntó por qué. Un comportamiento típico de alguien que tiene algo que ocultar. Actué basándome en mi experiencia y mi instinto. La detención fue necesaria para investigar». «¿Su instinto, inspector?», preguntó Mateo con calma pero con un filo en la voz. «¿O su prejuicio?». La descripción era vaga. Joven, complexión normal. Eso describe a miles de personas en esta ciudad. ¿Por qué ella? ¿Por el color de su piel? Torres se puso rojo. «No es por eso, es por el comportamiento y por el contexto. Sé cómo son estos casos». «Estos casos», repitió Aminata, incapaz de contenerse. «Se refiere a la gente como yo, ¿verdad? Gente negra, inmigrante. Para usted, todos somos sospechosos por defecto». «No me hable así», gritó Torres, golpeando la mesa con la mano. «Usted es la detenida aquí». «Inspector Torres, modere su tono», intervino la comisaria Vargas con firmeza. Su mirada se posó en Torres, evaluándolo. Había visto suficiente. El comportamiento de Torres en la reunión, su negación, su agresividad, lo confirmaban todo. La evidencia externa, aunque parcial, y el testimonio coherente de Aminata eran suficientes. «Inspector Torres», dijo Vargas, su voz volviéndose fría y oficial, «hemos revisado los protocolos, hemos hablado con los testigos, hemos visto la grabación disponible. Su justificación para la detención es insuficiente y su comportamiento fue inapropiado. No había causa probable». Torres palideció ligeramente, pero mantuvo su postura desafiante. «Comisaria, llevo 20 años en la calle. Sé lo que veo. Esta mujer es una residente legal de este país», lo interrumpió Vargas, «y tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Sus acciones, inspector, no solo violaron esos derechos, sino que dañaron la confianza pública en esta institución». Vargas se reclinó en su silla, su expresión decidida. «He tomado una decisión. Dada la gravedad de los hechos, la falta de causa probable, el uso inapropiado de la fuerza, las esposas sin necesidad y el claro indicio de perfil racial, he decidido imponerle una sanción disciplinaria severa». Torres la miró con incredulidad. «Pero, comisaria, será suspendido de empleo y sueldo durante 6 meses», continuó Vargas, su voz inquebrantable. «Además, será trasladado a un puesto administrativo, lejos del contacto directo con el público, y deberá completar un curso intensivo sobre derechos civiles, diversidad y técnicas de desescalada. Cualquier incidente similar en el futuro resultará en su despido inmediato». El rostro de Torres era una mezcla de rabia contenida y shock. 6 meses de suspensión, traslado, cursos. Era una sanción dura, quizás no el despido que Aminata y Mateo podrían haber deseado, pero significativa para alguien con su antigüedad y arrogancia. Aminata sintió una oleada de alivio. No era el final perfecto de película, pero era justicia, una forma de rendición de cuentas. Miró a Torres, que ahora parecía encogerse en su silla, su altivez desmoronándose. «Comisaria Vargas», dijo Mateo, «agradecemos su decisión, es un paso importante. Sin embargo, consideramos que esto no debería quedar solo en una sanción individual. Este incidente pone de manifiesto la necesidad de una revisión profunda de los protocolos de actuación, la formación de los agentes en temas de prejuicio y diversidad, y mecanismos de supervisión más efectivos para evitar que esto vuelva a ocurrir». Vargas asintió. «Tiene razón, abogado. Este incidente ha sido una llamada de atención para todo el departamento. Me comprometo públicamente a iniciar un proceso de revisión y reforma. Implementaremos formación obligatoria sobre perfil racial y derechos civiles,
Revisaremos los procedimientos de detención y aumentaremos la supervisión de las interacciones en la calle. No será fácil, encontraremos resistencia, pero es necesario si queremos servir a toda la comunidad de Sevilla con justicia e integridad. La reunión terminó poco después. Torres salió de la sala sin mirar a nadie, su derrota palpable. Aminata se quedó sentada un momento, sintiendo el peso de la experiencia y la extraña ligereza de la resolución. Miró a Mateo, quien le sonrió con calidez. «Lo hemos conseguido, Aminata», dijo Mateo. «No es todo, pero es un gran paso». «Sí», dijo Aminata, frotándose las muñecas donde las esposas la habían apretado. «Es un paso». Salieron de la comisaría. El sol de Sevilla seguía brillando. Aminata se detuvo en la acera, respirando hondo. Había luchado, había tenido miedo, pero no se había rendido. Había hablado, había sido escuchada y se había hecho algo de justicia. La victoria era agridulce. Sabía que el racismo y el prejuicio no desaparecerían solo por la sanción de un inspector. La lucha era mucho más grande y duradera. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía voz, que podía enfrentarse a la injusticia y que había gente dispuesta a ayudar. Volvió a la Plaza de la Encarnación unos días después. Se sentó en el mismo banco. Miró a la gente, al sol, a las setas. Ya no veía solo un lugar de miedo y humillación, sino también un lugar donde había defendido su dignidad. La experiencia la había cambiado. La había hecho más fuerte, más consciente de las batallas que aún debían librarse. No se sentía completamente segura. El miedo estaba ahí, latente, pero ahora venía acompañado de una resiliencia forjada en la adversidad. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Habló con Mateo sobre involucrarse más activamente con la ONG que la había ayudado. Quería usar su experiencia para ayudar a otros. Quería ser una voz para aquellos que tenían demasiado miedo para hablar. La comisaria Vargas, por su parte, comenzó a implementar las reformas prometidas. Encontró la resistencia que esperaba. Algunos oficiales se quejaron de la corrección política y de no poder hacer su trabajo. Pero otros, especialmente los más jóvenes como el agente Ruiz, vieron la necesidad del cambio y apoyaron las iniciativas. Fue un proceso lento y difícil, lleno de pequeños avances y grandes frustraciones. Vargas sabía que estaba luchando contra años de cultura institucional y sesgos arraigados. El inspector Torres cumplió su suspensión y regresó a un puesto de escritorio, lejos de la calle. Su rostro seguía mostrando resentimiento, y no había señales claras de que hubiera reflexionado o cambiado sus prejuicios. Era un recordatorio de que la rendición de cuentas individual no siempre significaba un cambio interno. Aminata siguió adelante con su vida, trabajando, cuidando de su madre, pero ahora con una nueva misión. Dedicaba parte de su tiempo a la ONG, hablando con otros inmigrantes sobre sus derechos, acompañándolos a presentar quejas, compartiendo su historia para darles fuerza. Se dio cuenta de que su victoria no era solo suya, sino que representaba una pequeña grieta en el muro del prejuicio, una oportunidad para que otros encontraran su propia voz. Una tarde, mientras ayudaba en un taller de la ONG, vio al agente Ruiz, fuera de servicio, hablando con uno de los voluntarios. Ruiz se acercó a ella. «Señora Diallo», dijo algo incómodo, «quería decirle que lamento lo que le pasó y que lo que usted hizo, su valentía, ha hecho pensar a muchos en la comisaría, incluido a mí». Aminata lo miró. Vio sinceridad en sus ojos. «Gracias, agente Ruiz», dijo. «Espero que ese pensamiento lleve a cambios reales». «Lo intentaremos», dijo Ruiz. «La comisaria Vargas se lo está tomando muy en serio». Esa pequeña interacción le dio a Aminata una nueva inyección de esperanza. El cambio era posible, aunque fuera lento y requiriera un esfuerzo constante. La lucha contra el prejuicio era un maratón, no un sprint. Había cruzado una línea de meta importante, pero el camino continuaba. Miró hacia el futuro, no con ingenuidad, sino con la determinación tranquila de alguien que ha enfrentado la oscuridad y ha encontrado la fuerza para seguir adelante, no solo por sí misma, sino por una causa mayor. Sevilla era su hogar ahora, con sus luces y sus sombras, y estaba decidida a ayudar a que las sombras del prejuicio retrocedieran un poco más cada día. La historia de su arresto injusto se convirtió en una historia de resiliencia y la chispa que encendió una conversación necesaria dentro de la policía local. El camino sería largo, pero Aminata estaba lista. Los meses siguientes fueron una mezcla de rutina diaria y el nuevo activismo de Aminata.
Trabajaba limpiando oficinas por las mañanas, cuidaba a una anciana por las tardes y dedicaba sus noches y fines de semana a la ONG. Las reuniones con Mateo López continuaron, no tanto por su caso, la sanción de Torres ya era un hecho, sino para discutir estrategias más amplias, cómo documentar casos de perfil racial, cómo formar a las comunidades inmigrantes sobre sus derechos, cómo mantener la presión sobre las instituciones. La sanción al inspector Torres fue comentada en el barrio y en la comisaría. Para algunos fue una señal de esperanza, de que la rendición de cuentas era posible. Para otros, especialmente entre los colegas más antiguos de Torres, fue una injusticia, una cesión a las quejas de los extranjeros y la prensa. El ambiente en la comisaría se volvió tenso. La comisaria Vargas siguió adelante con sus reformas, pero se enfrentó a una resistencia pasiva y a veces activa. Los cursos de formación sobre diversidad y prejuicios fueron recibidos con escepticismo por parte de algunos, que los veían como una pérdida de tiempo o una crítica injusta a su trabajo. Aminata, a través de su trabajo con la ONG, se dio cuenta de que su caso no era un incidente aislado. Escuchaba historias similares de otros inmigrantes, paradas aleatorias en la calle basadas en su apariencia, preguntas invasivas sobre sus papeles sin motivo, un trato general de sospecha. Su experiencia, aunque dolorosa, le había dado una plataforma y una comprensión. Podía hablar desde la experiencia, no solo desde la teoría. Una tarde, la comisaria Vargas solicitó una reunión con Aminata y Mateo. Se encontraron de nuevo en la comisaría, pero esta vez la atmósfera era diferente. No había tensión de confrontación, sino una sensación de colaboración incómoda. «Gracias por venir, señora Diallo, abogado López», dijo Vargas, invitándolos a sentarse en su despacho. «Quería ponerles al día sobre los avances y los desafíos que estamos encontrando con las reformas». «Agradecemos su transparencia, comisaria», dijo Mateo. «Hemos escuchado que hay resistencia». Vargas asintió con franqueza. «Sí, la hay. Cambiar una cultura institucional lleva tiempo. Algunos oficiales no ven el problema o no creen que tengan prejuicios. Otros tienen miedo de cometer errores o de que se cuestione su autoridad si no actúan con la misma dureza que antes». «La dureza basada en el prejuicio no es autoridad, comisaria», dijo Aminata con calma. «Es abuso». Vargas miró a Aminata, y por un momento Aminata sintió que la comisaria realmente la veía, no como una quejosa, sino como una persona que había sufrido y que ahora buscaba un cambio positivo. «Tiene razón», dijo Vargas. «Estamos intentando que lo entiendan. Hemos traído formadores externos expertos en sesgos implícitos y de escalada. También estamos revisando cómo manejamos las quejas ciudadanas, asegurando que se investiguen de forma más rigurosa e independiente». «¿Y el inspector Torres?», preguntó Mateo. «Hemos oído que sigue en un puesto administrativo». «Cumplió su suspensión y fue reasignado», respondió Vargas. «La sanción fue significativa, pero despedirlo habría requerido un proceso más largo y complejo, y no teníamos la garantía de ganarlo, dada su antigüedad y la interpretación de algunos reglamentos internos. A veces la justicia institucional es imperfecta». Aminata sintió una punzada de decepción. No haber sido despedido parecía una laguna, pero entendía lo que decía Mateo sobre la justicia institucional. Era un compromiso, un paso, no la eliminación total del problema. «Entendemos las limitaciones, comisaria», dijo Mateo, «pero es crucial que la sanción a Torres no sea vista como un caso aislado cerrado, sino como el catalizador para un cambio real y duradero. La comunidad necesita ver que la policía se toma en serio el problema del perfil racial». «Estoy de acuerdo», dijo Vargas. «Por eso quería hablar con ustedes. Estamos pensando en establecer un comité asesor comunitario, compuesto por representantes de diferentes grupos del barrio, incluida la comunidad inmigrante, para que nos den su perspectiva y nos ayuden a identificar áreas de mejora. ¿Estarían interesados en participar o en sugerir a alguien de la ONG?» Aminata y Mateo se miraron. Era una oportunidad, un asiento en la mesa, aunque fuera pequeña. «Sí», dijo Aminata. «Creo que sería muy importante. La gente del barrio, la gente como yo, necesita sentir que su voz importa y que la policía está dispuesta a escuchar de verdad». «Excelente», dijo Vargas. «Les enviaré los detalles. También estamos explorando la posibilidad de patrullas de proximidad conjuntas, donde oficiales trabajen junto a miembros de la comunidad o mediadores culturales en ciertos barrios, para construir confianza». La reunión duró 1 hora más.
discutiendo ideas, obstáculos y la difícil realidad de implementar cambios en una institución grande y compleja. Aminata salió de la comisaría con una sensación de agotamiento, pero también con una renovada esperanza. La comisaria Vargas parecía genuinamente comprometida. El camino sería largo, lleno de baches y resistencias, pero el hecho de que la conversación estuviera ocurriendo a ese nivel ya era un progreso. Las semanas se convirtieron en meses. Aminata se unió al comité asesor comunitario. Fue desafiante. Había escepticismo por parte de algunos miembros de la comunidad que habían tenido experiencias negativas con la policía. También había oficiales en el comité que parecían más interesados en defender el status quo que en escuchar. Pero Aminata, usando su propia historia y escuchando las de otros, habló con una claridad y una pasión que no podían ser ignoradas. Habló de la humillación, del miedo, de la erosión de la confianza. Habló de la necesidad de ser vista como persona, no como una estadística o una sospechosa potencial. El agente Ruiz también participaba en el comité. Aminata observó que escuchaba atentamente, a veces haciendo preguntas reflexivas. Parecía genuinamente interesado en aprender y mejorar. Representaba la posibilidad de una nueva generación de policías, menos atados a los viejos sesgos. Una de las primeras recomendaciones del comité fue la revisión de todas las descripciones de sospechosos para evitar términos vagos que pudieran fomentar el perfil racial. Otra fue la implementación de cámaras corporales obligatorias para todos los oficiales en patrulla, con protocolos claros para su uso y acceso a las grabaciones en caso de quejas. Estos cambios no fueron fáciles de introducir. Requirieron debates internos, financiación y superar la resistencia. Mientras tanto, la vida de Aminata continuó. Su madre se adaptaba lentamente, aunque la experiencia del arresto de Aminata la había dejado con una preocupación constante. Aminata seguía trabajando duro, sus manos a veces doloridas por la limpieza, su espalda cansada por cuidar a la anciana. Pero ahora, su trabajo en la ONG y en el comité le daba un propósito adicional, una energía que iba más allá de la supervivencia. Una tarde, caminando por la plaza de la Encarnación, vio al inspector Torres a lo lejos. Estaba en un uniforme diferente, un uniforme de oficina, supervisando a un grupo de funcionarios que archivaban documentos. Parecía más pequeño, menos imponente, sin la autoridad de la calle. Sus ojos se encontraron por un instante. Torres desvió la mirada rápidamente, con una expresión de incomodidad o quizás vergüenza. Aminata no sintió rabia, solo una extraña mezcla de lástima y la certeza de que, aunque él no hubiera cambiado, ella sí lo había hecho. Ya no era la mujer asustada que se sentó en ese banco. Era una mujer que había encontrado su voz y estaba ayudando a otros a encontrar la suya. El comité asesor comunitario no resolvió todos los problemas. El perfil racial no desapareció de la noche a la mañana. Hubo otros incidentes, otras quejas, pero ahora había un mecanismo para escucharlas, una comisaria dispuesta a actuar y una comunidad más empoderada dispuesta a hablar. La lucha era continua, una batalla diaria por la dignidad y la justicia. Aminata sabía que el camino sería largo y difícil. Habría frustraciones, reveses, pero también habría pequeñas victorias, momentos de conexión, señales de esperanza. Su propia experiencia, tan dolorosa, se había convertido en una fuente de fuerza y un catalizador para el cambio. Una noche, sentada con su madre, doña Elena le dijo: «Hija, estoy orgullosa de ti. Has tomado algo malo y lo has convertido en algo bueno». Aminata sonrió, tomando la mano de su madre. «No es solo mío, mamá. Es de todos nosotros. Tenemos que luchar juntos». La historia de Aminata Diallo en Sevilla no terminó con un final de cuento de hadas, sino con la realidad de una lucha en curso. Pero era una lucha con esperanza, con resiliencia y con la certeza de que, incluso en la oscuridad del prejuicio, la luz de la justicia podía abrirse paso a paso, voz a voz. El comité asesor comunitario se convirtió en una parte integral de la estructura de la comisaría, aunque su influencia fluctuaba dependiendo de los temas y la voluntad política. Aminata, como una de las miembros más activas y el rostro visible y la historia de origen de la necesidad del comité, dedicaba una cantidad considerable de tiempo y energía a sus reuniones y proyectos. A través de este trabajo, conoció a otros activistas comunitarios, líderes religiosos y representantes de diversas organizaciones, ampliando su red y su comprensión de los complejos problemas que afectaban al barrio y a la ciudad.
Uno de los proyectos más ambiciosos que el comité impulsó fue un programa piloto de mediadores comunitarios, en barrios con alta diversidad. La idea era tener personas de la propia comunidad formadas por la policía y las ONG que pudieran actuar como puente entre los residentes y los oficiales. Podrían ayudar a resolver pequeños conflictos antes de que escalaran, explicar los procedimientos policiales de una manera accesible y, crucialmente, ofrecer una perspectiva comunitaria a los oficiales sobre las tensiones y preocupaciones locales. Aminata se ofreció como voluntaria para ser una de estas mediadoras. Recibió formación en comunicación, resolución de conflictos y, de nuevo, en derechos civiles, aunque esta vez desde una perspectiva más profunda y práctica. Durante la formación, tuvo la oportunidad de interactuar más directamente con algunos oficiales de policía en un entorno diferente al de la confrontación o la burocracia. El agente Ruiz era uno de los oficiales que participaba activamente en el programa, mostrando un interés genuino en aprender y cambiar. Aminata y Ruiz, que antes solo se habían cruzado en la comisaría en circunstancias tensas, comenzaron a desarrollar una relación de respeto profesional cauteloso. Hablaban de las dificultades en la calle, de los estereotipos que enfrentaban ambos, los oficiales por su autoridad, Aminata y su comunidad por su origen, y de la necesidad de construir confianza mutua. «No es fácil», le dijo Ruiz a Aminata un día, durante una pausa en la formación. «Hay mucha desconfianza por ambas partes, y algunos colegas, no creen en esto». «Lo sé», respondió Aminata. «La desconfianza se construye con experiencias como la que yo tuve. Se necesita mucho trabajo para reconstruirla». «Su caso hizo que muchos nos detuviéramos a pensar», admitió Ruiz. «No todos, claro, pero sí muchos. Ver lo que le pasó y luego escucharla hablar en el comité es diferente a leer un informe frío». Las palabras de Ruiz significaron mucho para Aminata. Le confirmaron que su lucha no había sido en vano, que había tenido un impacto real, al menos en algunos individuos dentro de la institución. El programa de mediadores comunitarios tuvo un éxito inicial limitado, pero prometedor. Hubo situaciones en las que la intervención de un mediador evitó que un pequeño incidente se convirtiera en una detención innecesaria o una confrontación violenta. También ayudó a los oficiales a ver a los residentes como individuos con historias y desafíos, no solo como posibles sospechosos. Pero también hubo desafíos. No todos los oficiales estaban dispuestos a colaborar con los mediadores, y no todos los residentes confiaban en ellos, viéndolos como una extensión de la policía. Mientras tanto, la vida personal de Aminata seguía su curso. Su madre, doña Elena, se sentía más cómoda en Sevilla, aunque siempre añoraba su tierra natal. La preocupación por la seguridad de Aminata disminuyó un poco, al verla más empoderada y conectada con personas que la apoyaban. Aminata seguía trabajando duro, ahorrando dinero para el futuro. El inspector Ricardo Torres seguía en su puesto administrativo. Aminata no lo veía a menudo, pero a veces lo cruzaba en los pasillos de la comisaría cuando iba a las reuniones del comité o a visitar a Mateo. Torres siempre evitaba su mirada. Aminata se preguntaba si alguna vez había reflexionado sobre sus acciones, si la sanción y el escándalo lo habían llevado a confrontar sus prejuicios. No tenía forma de saberlo. Su destino personal ya no era el foco principal de Aminata. El foco era el cambio sistémico, la prevención de que su historia se repitiera en otros. El abogado Mateo López continuó siendo un aliado fundamental, no solo en el aspecto legal, sino como mentor y amigo.